Vamos a retomar un poco entonces, como comentaba, hermanos, el tema. En realidad no es un poco, ¿verdad? Sino bastante o más de lleno. El tema que comenzamos a ver desde la semana pasada, título del tema de la semana pasada fue Creciendo mientras ayudamos a otros a crecer. Este tema tiene que ver con el discipulado, con esa cultura de discipulado a la que estamos llamados a formar en todas las iglesias del Señor Jesucristo. Vamos a orar, vamos a pedir al Señor nos ayude a tener una disposición del corazón y de nuestra mente para tomar la verdad que Él nos va a enseñar y corregir, ¿verdad?, los conceptos, las ideas que nosotros pues tengamos erróneos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, gracias por esta oportunidad que nos das de estar reunidos en tu nombre, Señor. Gracias por permitirnos escudriñar tu palabra, por el regalo que nos has hecho en ella, Señor, y pedimos nos ayudes a tener un corazón dispuesto, una mente, Señor, abierta a tu mensaje, a tu palabra. Permíteme, Señor, hablar con claridad, con fluidez, Señor, para dar a conocer tus preceptos tal y como los has dejado, Señor, escritos. Te rogamos que quites de nosotros todo obstáculo, Señor. Si hay orgullo, si hay apatía, si hay pereza, si hay cualquier otra cosa en nosotros, Señor, que nos impida aceptar esta verdad y ser transformados por ella, Señor, pues tú quítalo de nosotros y ayúdanos a estar dispuestos, Señor, a hacerlo, a cumplir con tu voluntad en obediencia. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, pues vamos a ver este tema que titulamos Verdades Generales, Errores Particulares. Vamos a ver la introducción, ¿sí? Cumplir con el mandato de hacer discípulos en la forma que lo ordenó Cristo es básicamente enseñarles a las personas cómo seguirle a Él. Básicamente así podemos describir el discipulado. Entonces, hermanos, hermanas, si nos preguntan si somos discípulos de Cristo, ¿eso qué implica? Que nosotros estamos enseñando ¿a quién? A otros, ¿qué cosa? Que sigan a Cristo. Eso es ser discípulos, ¿verdad? Eso es ser discípulos. Ayudarles a otros a seguir a Cristo. Ahora, ese concepto pues es muy general, ¿verdad? Enseño a otro a seguir a Cristo. Pues sí, pero yo cómo lo hago, ¿verdad? ¿Qué pasos tengo que seguir? Hay pasos muy claros, ¿verdad? Sin irnos a tanto detalle. Podemos irnos observando esos pasos e ir profundizando en cada uno de ellos con mayor detalle, pero hay algunos que están muy bien identificables para verlo en sentido práctico. ¿Cuáles son? Está resaltado aquí en azul. En un sentido práctico, discipular es iniciar una relación en la cual se enseña, corrige, se actúa como un modelo y se ama. Ya lo estamos viendo con un poquito más, ¿verdad?, de aumento. Ahorita no lo vamos a ver con más aumento, pero vamos a observar las cosas que dice en sentido práctico esta definición. Discipular es iniciar una relación en la cual se enseña, se corrige, se actúa como un modelo y se ama. Permítame decir, usted lo va a ver más adelante, pero permítame decir que si quitamos una de estas cosas, se viene todo abajo el proceso de discipulado. Si nosotros quitamos una de estas cosas, se viene abajo el proceso de discipulado, ¿verdad? No podemos quitar enseñar, porque se viene abajo el discipulado. No podemos quitar corregir. Yo no sé si usted antes, cuando había escuchado hablar del discipulado bíblico,
¿Se había dado cuenta que implica corrección? Un discipulado que no implica corrección no es discipulado, hermanos. Entonces, si usted alguna vez tomó un estudio, bueno, recibió un estudio, pero no fue un discipulado. ¿Sí? ¿Me explico? Bueno, se actúa como modelo. Eso es absolutamente necesario y requerido. Si uno no lo modela, no es discipulado. Y por último, se ama. Esas son cosas que tienen que estar involucradas en el discipulado, ya en la práctica, ¿verdad? Bueno. Pero también hace falta este elemento. ¿Quién dijo estas palabras? Requiere mucha humildad. Bueno, ahí, ¿verdad? Entre corchetes, esa es una forma de anotar algo que está, que se da por hecho, que se entiende, ¿verdad? Eso. ¿Qué requiere mucha humildad? Pues discipular y ser discipulado. Eso lo dijo este autor del material que estamos estudiando en la escuela dominical. Discipular, cómo ayudar a otros a seguir a Cristo, de Mark Dever, y él dijo que discipular requiere mucha humildad. Vamos a ir pensando, ¿verdad? Vayamos reflexionando, hermanos, ¿por qué discipular requiere mucha humildad? Vamos a quedarnos con esa pregunta en nuestras mentes. De manera natural, el discipulado debe comenzar en el contexto de la iglesia local. Pensemos cuando Cristo dio el mandamiento de ir y hacer discípulos. ¿Cuándo lo dio? Bueno, ¿en dónde está escrito? ¿En qué evangelio vemos? ¿O en qué evangelios vemos? Mateo, capítulo 28. Ahí ubicamos la gran comisión. Ese pasaje se conoce, el pasaje donde Cristo pronuncia la gran comisión. ¿Quiénes estaban presentes? Los apóstoles. ¿Quién comenzó o quiénes fueron los integrantes originales o iniciales de la iglesia? ¿Quiénes comenzaron iniciando la iglesia como sus primeros miembros? Los apóstoles. Entonces, cuando Cristo les da esta instrucción, les dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Bueno, cuando les da esta orden, ¿verdad? Todavía no estaban bien, podemos decir, equipados. ¿Qué necesitaban para que ellos pudieran cumplir con esta orden? Necesitaban del Espíritu Santo. El Espíritu Santo les fue dado, según la promesa de Cristo, en el Evangelio de Juan, en los capítulos 14 al 16, en donde el Espíritu Santo iba a fungir como el consolador, como otro igual a Cristo en naturaleza, y quien les iba a guiar enseñándoles la verdad y todas las cosas. Y entonces ellos ya estarían capacitados, ¿verdad? Así fue como la iglesia naciente del libro de los Hechos, compuesta por los apóstoles y los discípulos en un grupo de aproximadamente 100 personas, recibieron el Espíritu Santo y entonces comenzaron a predicar, ¿verdad? Fue en ese contexto donde comenzó el discipulado. Y en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, leemos, ¿verdad?, que cuando el apóstol Pedro predicó con poder en el Espíritu Santo, mucha gente se convirtió. Y dice ahí en el libro de los Hechos, y se añadieron. ¿A dónde se añadieron? A la iglesia. ¿Como cuántas personas? Como 3,000 personas. Empezaba el proceso de discipulado para la iglesia naciente del libro de los Hechos.
Eso, hermanos, se repite o se ha repetido a través de la historia del Evangelio hasta nuestros días. En toda la historia del Evangelio hasta nuestros días. Así que la etapa inicial de un discipulado, vamos a ver cómo es que empieza. Puede implicar una amistad que no sea cristiana. Así, los que no eran cristianos escucharon el Evangelio y se convirtieron. Por eso decimos puede, pero no es la única forma, ¿verdad?, de discipulado. Estamos llamados a predicar el Evangelio, sí, y así debemos de hacerlo, ¿verdad? Como digamos en la mañana, aprovechando todas las oportunidades que tengamos y pensar cómo estamos siendo una influencia positiva para esas personas, para que ellos sigan a Cristo. Y tienen que conocer de Cristo, ¿verdad? Para que ellos sepan por qué razón o razones deben de seguirlo. Entonces, tenemos que entablar una relación con una persona que es no creyente. ¿Para qué? Para hablarle del Evangelio, para persuadirle a que se arrepienta y venga a la fe en Jesucristo. Eso es lo que hacemos con las personas que no son creyentes. Bueno, aquí voy me voy a permitir, ¿verdad?, compartir un poquito del testimonio o lo que sucedió, ¿verdad?, con la familia de Saúl y Leslie. Aquí está presente Leslie. Recuerdo, ¿verdad?, que ellos asistieron a un desayuno al que fueron invitados familiares, ¿verdad?, de un hermano de nombre, a ver, déjenme ver si, Alfonso, Rodolfo, un hermano creyente que está en Estados Unidos, pero su familia radica aquí en Celaya, y mucha gente fue a ese desayuno, mucha. Vino un pastor, ¿verdad?, el pastor del hermano que vive en Estados Unidos, aquí, a visitar con ese propósito a la familia, a su familia, la familia del hermano. Algunos de ustedes creo que estuvieron presentes apoyando en esa ocasión. Creo que Tony fue en esa ocasión, y no me acuerdo si hubo otros hermanos que fueron a apoyar. Bueno, escucharon el mensaje del Evangelio. Pocas personas continuaron por las siguientes semanas recibiendo, ¿verdad?, la palabra de Dios. Pero de aquel entonces hasta ahora, quienes continuaron fueron los hermanos Saúl y Leslie. Tuvimos la bendición de compartir, ¿verdad?, con ellos de la palabra. Hemos tenido la bendición de compartir. Tenemos la bendición de que ellos han estado, ¿verdad?, constantes. Sabemos que el hermano Saúl está ahorita en Estados Unidos, pero han permanecido, y tuvimos el privilegio, ¿verdad?, de ministrar el bautismo a Leslie, ¿verdad? Y tenemos el privilegio que se ha mantenido como un miembro fiel de la iglesia. Esas son, ¿verdad?, las relaciones que tenemos que buscar cuando conocemos a personas no creyentes. Y puede ser, aquí fue al revés, ¿verdad? Primero se le presentó el Evangelio y ya después, pues, mantuvimos una relación. Pero normalmente se empieza al revés. Digo, no hay un orden, pues. Porque normalmente las personas nos tienen confianza y nos escuchan cuando hay una relación ya establecida, ¿verdad? Hay diferentes formas o concepciones que hay. Hay quienes prefieren ir de casa en casa compartiendo el Evangelio. Y hay conversiones, ¿verdad? Y hay decisiones. Y hay quienes, ¿verdad?, forman parte de una iglesia conociendo así el Evangelio. Pero también hay quienes, primero por el contacto, la relación, la confianza, entonces ya se le empieza a hablar, ¿verdad?, a la persona sobre el Evangelio, y entonces hay la oportunidad, si el Señor la da, para que se conviertan las personas así, ¿no? Así es como se comienza en el contexto de la iglesia local el discipulado. Bueno, no es la única forma, hermanos.
No es la única forma. Aquí también tenemos hermanos que han venido de otras iglesias, ¿verdad? Y vienen de otras iglesias, consideran esta iglesia local porque ven una oportunidad para su vida espiritual de crecer. Ahora, si llegan de otras iglesias, no podemos decir, no hermano, aquí solamente aceptamos recién convertidos. Pues no, ¿verdad? No. Por una u otra razón, por cuestión de trabajo, por cuestión, ¿verdad?, de que se reubican en otra ciudad, por cuestión también que, y eso es válido, hermanos, y eso también es algo que nosotros tenemos que cuidar. Su servidor tiene que cuidar, junto con los demás hermanos que apoyan en el liderazgo, cuidar de que seamos una iglesia sana, para que los hermanos que estamos aquí tengamos oportunidades de crecimiento y no nos quedemos estancados, porque eso es una razón legítima para también buscar cambiarse de iglesia. Si aquí, ¿verdad?, en lugar de ser una iglesia que provea de sana doctrina, una forma, formas, herramientas, recursos para crecer espiritualmente, si eso no se provee, pues entonces, con toda razón, quien está asistiendo y no se siente edificado y edificada, claro, de manera legítima, ¿verdad?, que a veces es que no me gusta la música. ¿En qué estás poniendo atención? ¿Verdad? No, pero es que ahí hay que ver cuáles son los motivos. Pero si no hay las herramientas necesarias para crecer, esa es una razón legítima para buscar una iglesia en donde sí se pueda crecer, ¿no? Bueno, entonces, la iglesia local también tiene la bendición de recibir a otros cristianos que ya conocen del Señor y que necesitan crecer. Entonces, a todos en conjunto, creyentes, ¿verdad?, que conocieron del Señor por el testimonio de otros creyentes, se bautizaron y se añadieron a la iglesia, y creyentes que vienen de otras iglesias, a todos en conjunto, de acuerdo al mandato de la Gran Comisión de Jesucristo, nosotros como iglesia local estamos llamados a discipularles. ¿Sí estamos de acuerdo? Estamos llamados a discipular como iglesia, tanto de manera individual como colectiva. Y miren, aquí vamos a ver estas dos cosas, de manera individual y de manera colectiva. Porque creo, hermanos, que a veces va todo revuelto. A veces va todo revuelto que no se alcanza a percibir. Es como cuando le toca a los muchachos hacer el desayuno. No sé si alguna vez les ha tocado. Y preguntan, ¿de qué quieres el licuado? No, pues de plátano. Y no se imagina, ¿verdad?, que vas a ver a platanito. Pero ya le echaron plátano, le echaron chocolate, le pusieron vainilla, lo dejaron bien azucarado y ya no sabe a nada, porque ya está todo revuelto, no alcanzan a distinguir. Y entonces, bueno, tenemos que ver un poquito más a fondo cuando hablamos de discipulado, que estamos llamados a cumplir el discipulado de manera individual, pero también de manera colectiva. ¿Sí se entiende cuando decimos de manera colectiva? Colectiva es en grupo, individual, personal, uno, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a ir viendo antes, ¿verdad?, para no distraernos. Vamos a hablar un poco del pasaje que leímos hoy en la lectura. ¿Se acuerdan cuál fue? Segunda a los Corintios, capítulo 4, ¿sí? Segunda a los Corintios, capítulo 4. Voy a platicar un poquito del contexto. Ya platiqué también un poquito en la escuela dominical, pero voy a platicar un poquito del contexto. ¿Qué es el contexto? Bueno, segunda a los Corintios es una carta. Entonces, si nada más uno lee el pedacito de la carta, pues
se queda con esa idea y no sabe todo lo demás, ¿verdad? Entonces, hay que platicar lo que viene antes y lo que viene después. Y eso implica también que conozcamos el contexto de una carta anterior, que es Primera a los Corintios. Bueno, ustedes saben, bueno, muchos de ustedes saben que la iglesia de Corinto era una iglesia muy problemática, o con muchos problemas, una iglesia en donde había mucho desorden, en donde el egoísmo, el orgullo era algo, ¿verdad?, que estaba pues causando mucho daño dentro de la iglesia, porque cada quien, había bandos, ¿verdad? Había grupos que decían, no, pues nosotros buscamos esto, y ustedes buscan esto, y nadie se ponía de acuerdo, ¿verdad? Pero hubo gente sensata, gente sabia, entre los corintios, hermanos sabios entre los corintios, que le dijeron a Pablo, oye Pablo, está pasando todas estas cosas. Pablo se había ido a Éfeso, capítulo 18 del libro de los Hechos, ahí narra, ¿verdad?, cómo el apóstol Pablo se había ido a Éfeso, y desde Éfeso escribió la carta después de que recibió información de sus colaboradores de cómo estaba la iglesia de Corinto. Porque la carta que mandaron estos hermanos, ustedes van a leer en el contexto de Primera de los Corintios, que hubo hermanos que dijeron, bueno, está pasando esto, Pablo, te informamos. Así se comunicaban, ¿no? Pablo contesta con estas cartas. La primera carta fue una carta fuerte, ¿verdad? Una carta fuerte, de reprensión para los corintios por el desorden. Bueno, después de que Pablo manda la primera carta, usted sabe, ¿verdad?, que siempre va a haber quien desafíe la autoridad. Pablo tenía la autoridad de ser apóstol, ¿verdad? Autoridad no de él, sino de Cristo. Entonces, cuando Pablo habla mediante estas cartas, lo hace con la autoridad de un apóstol. Y esa autoridad, ¿verdad?, es desafiada por algunas personas que Pablo habla acerca de actitudes que estas personas o estos cristianos, bueno, cristianos entre comillas, demostraban hacia Pablo. Menospreciaban la autoridad de Pablo, y dice bajo qué cosas. Pablo era una persona que en apariencia era débil, ¿verdad? Según la tradición, Pablo era un varón de baja estatura, de una apariencia física que transmitía pues poca admiración. Decían que era peloncito, ¿verdad?, bajo de estatura, y pues no sé, ¿verdad? Cuando vemos a una persona así, ¿verdad?, de baja estatura, peloncito, pues, frágil, ¿verdad? En cambio, si vemos al hermano Tony, no, pues causa miedo, ¿verdad? Ahí es diferente. O a Ubaldo, ¿verdad? También, ya cuando se para, ay, caray, ya dicen, no, pues ya no digo nada, ¿verdad? Pero no, Pablo era lo contrario. Se atrevieron a decir de Pablo, tomando, ¿verdad?, como base que Pablo fue encarcelado, que fue perseguido, que la gente no le hacía caso, que predicaba, y a decir, se me hace que Pablo ni siquiera es apóstol. Se me hace que Pablo, ¿verdad?, pues no está haciendo bien las cosas, porque no está dando los resultados deseados. Y cuando nosotros leímos este capítulo, nos dimos cuenta de varias cosas, ya con lo que les platiqué, que Pablo está justificando o defendiendo su ministerio. Está defendiendo su ministerio. Miren, vamos por favor a 2 Corintios capítulo 4. La gente que desafiaba la autoridad de Pablo estaba enfocándose en sus debilidades. Hermanos, normalmente cuando nosotros queremos, bueno, malamente, ¿eh?, cuando queremos hacer menos a una persona, pues ¿qué es lo que hacemos? Vemos
debilidades. Cuando hay una discusión en un matrimonio y queremos tener la razón, ¿qué es a lo primero que recurrimos? A sus... Y así, ¿ya? Así. Bueno, yo sé que aquí no pasa, ¿ya? Aquí no pasa, pero así es. Bueno, entonces vamos a ver, ¿sí? Vamos a leer algunos versículos del capítulo 4, ¿sí? Y nos vamos a dar cuenta si es cierto o no lo que yo les estoy diciendo. Bueno, dice, versículo 1 de 2 Corintios 4, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, o sea, no es por mis méritos, es por la misericordia de Dios que yo recibí este ministerio. Y por eso es que no desmayamos, dice Pablo. Antes bien, renunciando a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. En otras palabras yo no utilizo cosas truculentas para andar diciendo o enseñando la palabra de Dios. Yo estoy enseñando a toda conciencia, es decir, yo, ¿verdad? Hablo a las conciencias de las personas para que ellos lo vean y se den cuenta. Y lo dice así Pablo porque le echaban la culpa de que no daba resultados, que el evangelio no se daba a conocer como se esperaba, ¿verdad? Bueno, como ellos esperaban. Y vamos a leer el 3, dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, entre los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandece la luz, ¿quién es el que hace que la palabra de Dios resplandezca en el corazón de las personas? No es el hombre, dice Pablo. No es el hombre. ¿Quién es? El que manda que resplandezca la luz de Cristo en el corazón de las personas. ¿Qué palabra utilizó Pablo, verdad? Porque Dios que mandó, ¿quién tiene toda autoridad? Dios. Y entonces Pablo, no por decir esto, deja de reconocer su debilidad. Dice el versículo 7. Ayúdenme a leerlo, vamos a leerlo todos juntos, por favor. ¿Qué dice el 7? 1, 2, 3. Pero tenemos este tesoro en vasos para que la excelencia del poder de Dios sea de Dios y no de... Pablo dice, yo soy un vaso de barro. Cuando se le quebra un vaso, ¿qué hace? ¿Qué hacemos, hermanos? ¿Compramos otro? Es decir, yo soy reemplazable. Soy un vaso de barro. Yo soy reemplazable. Pero aún así, funciono, dice Pablo, como un contenedor del tesoro que doy a conocer. ¿No? El resto del capítulo habla, ¿verdad? También de eso. Entonces, ahora sí, ya con un poquito más de contexto y de dándonos idea, hermanos, de lo que el apóstol Pablo estaba viviendo aquí. El apóstol Pablo estaba mostrando todas las actitudes que están aquí resaltadas en azul. Iniciar una relación en la cual se enseña, en la cual se corrige, en la cual se actúa como un el apóstol Pablo pudo haber dicho, ¿saben qué? No quiero problemas, ya, no quiero más relación, más trato con los corintios. Ya. ¿No quieren? No, ya. Pero Pablo no optó por eso. Y él, ¿verdad?
mostró estas cosas que leemos aquí. Y además, él puso en práctica la humildad. ¿Verdad? Bueno, ahora sí, con eso vamos a ver. Vamos a ver cada una de esas cosas, ¿sí? Iniciar, a discipular, enseñar, corregir, amar y mostrar humildad. ¿Sale? Bueno, vámonos rápido. Vámonos rápido. Primera cosa, iniciar a discipular. Se trata de enfocar las relaciones personales de manera intencional para que éstas conduzcan a Cristo a las personas. Quien discipula no es un sabelotodo, sino alguien que modela también en la debilidad. Y eso es lo que vimos con el apóstol Pablo. Hermanos, cuando nosotros hablamos de discipulado, hablamos de que no solamente una, sino nuestras relaciones personales de manera intencional, conducen a Cristo hacia las personas. Les decía a los hermanos que estaban en la clase de escuela dominical, el discipulado no solamente es a la persona a la que podemos compartirle un conocimiento, no. Si estamos pensando así, no estamos pensando en discipulado, estamos pensando en una clase. Discipular es ayudar a otros a seguir a Cristo. Y usted va a ayudar a seguir a Cristo a unos sí y a otros no. Ahorita nomás me voy a enfocar en el que estoy discipulando, pero yo me olvido de mi esposa, de mis hijos. ¿Yo puedo hacer eso? ¿O debería de hacer eso? Por eso el discipulado no nada más es agarrar y dar conocimiento. Se trata de enfocar todas mis relaciones. Hace rato leímos Primera de Pedro. Yo les decía que las epístolas del apóstol Pedro fueron escritas para animar a los cristianos que padecían de persecución a ser de buena influencia en donde estaban. Y cuando uno lee la primera epístola de Pedro, leemos que hay un llamado para hacer una influencia en todas las esferas de la vida, en todas las esferas de nuestra vida como cristianos. ¿Tenemos una responsabilidad civil? Sí. ¿Tenemos una responsabilidad en el trabajo? Sí. ¿Tenemos una responsabilidad en la familia? Sí. Entonces, ¿en cuáles esferas debes de buscar discipular? ¿En una? En todas. Para muestra, basta un botón. Vamos al capítulo 3 de Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 3. Hace rato leímos el capítulo 2. ¿Ah? Por ejemplo, Primera de Pedro 2:13 dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea el rey como a superior. Y después dice lo demás, ¿verdad? Luego dice en el 18: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles. Ya tocamos 2 esferas, ¿verdad? Vamos a ver la esfera familiar, porque aquí todos tenemos familia. Quizá no todos estamos trabajando secularmente, pero sí todos tenemos familia. ¿Eh? ¿Cómo debemos pensar en enfocar nuestras relaciones personales para ayudar a aquellos con quienes nos relacionamos a que se acerquen más a Cristo? Vamos a ver un ejemplo. Capítulo 3 de Primera de Pedro, versículo 1. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra, ¿qué dice, hermanas? A ver, nuevamente. Sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Bueno, aclaro, ¿verdad? Estamos leyendo en este orden porque así está escrito. Ahora, no quiere decir que solamente las esposas cristianas que sus maridos no sean creyentes tienen que portarse así. ¿O usted qué cree, hermano? ¿Que solamente las que tienen marido no creyente? ¿O quién? Allí estamos viendo un principio de disciplina. Todas las relaciones.
Todas, todas. Ahora, para que las hermanas no se sientan, ¿verdad? El mismo capítulo 3, pero ahora el versículo 7. A ver, hermanos varones, por favor, ayúdenme a leer todo el versículo 7. Primera de Pedro 3:7. ¿Qué dice? A las 3. 1, 2, 3. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces, ¿qué está diciendo allí el apóstol Pedro? Bueno, tu marido, sea creyente o no sea creyente tu esposa, debes de mantenerte con una actitud sabia, considerada, no tratándole igual a ti. Tu esposa no es igual a ti, tiene órganos diferentes a los tuyos, tiene una mente distinta a la tuya, no puedes tratarla igual, tienes que tratarla como sabiamente, pero sabiamente ahí hay otros aspectos, como a vaso más. Usted utiliza igual una copa, esas de vidrio cortado, no sé cómo le llaman, de cristal cortado, a el vaso que le da al niño para entrenarlo. ¿Cómo lo trata? No puede tratar igual a su esposa. No puedes tratarla igual, hermano. Tienes que tratarla, tenemos que tratarla como vaso entrenador. La verdad es que a veces así tratamos a nuestras esposas, ¿eh? ¿Cómo están los vasos entrenadores de los niños que van aprendiendo a todos mordidos, todos mordisqueados? Así trata a su esposa, ¿no? A veces dice el hermano, ¿no? Bueno, para que el hermano Ramón se sienta acompañado. Hermanos, ¿quién no ha tratado así a su esposa? ¿Quién no lo ha tratado así? No puede decir uno que no, ¿verdad? Bueno, esa es una. Coherederas de la gracia de la vida. ¿Qué significa? Coherederas de la gracia de la vida. Bueno, aquí tiene más elementos, ¿verdad? Que incluso la exhortación que se da a las mujeres. Al decir coherederas, no habla de salvación, ¿no? No habla de salvación. Habla de una herencia que se comparte en conjunto, un bien que se comparte en conjunto. ¿Cuál es ese bien que se comparte en conjunto? ¿La qué? No, digamos que no habla aquí de salvación. Aunque dice de la gracia de la vida, no habla de salvación. Si no, fíjense en el contexto, no habla de salvación. ¿Cuál es la vida que se comparte en conjunto? El matrimonio. No dice la Biblia que el que haya esposa haya el. Entonces, ¿qué es para esposo y esposa el matrimonio? ¿Es un don? ¿Es un regalo? ¿Así lo vemos? ¿O es una cruz? A veces pensamos que así es, pero tenemos una tacha y pensamos que eso no. Aunque nos cueste trabajo, ¿verdad? A hombres y mujeres, el matrimonio es un don. Y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno. ¿De qué forma? Más o menos, en gran manera. La cosa es que nos hemos encargado, ¿verdad? Y hasta con esmero de hacer ver el matrimonio como todo lo contrario, ¿no?
Entonces, sí vemos que discipular no es transmitir nada más una clase. Sí vemos que discipular no tiene que ver transmitir conocimiento de una parte. Pero discipular más bien tiene que ver con que nuestras relaciones ayuden a los demás a crecer en Cristo. Y tú no puedes salirte de ninguna esfera. No puedes atender solamente la de tu trabajo. No puedes ser un buen siervo en tu trabajo y ser un mal esposo en tu casa. O un excelente ciudadano y quedar mal en tu trabajo y mal en tu casa. Eso se llama integridad. Eso se llama integridad. Integridad, habla de completez, de estar completo. Íntegro, entero, pues. Entonces no podemos, ¿verdad?, nada más mostrar pedazos. No podemos mostrar nada más pedazos. Bueno, entonces, inicia a discipular. ¿Dónde comienzo? Enfócate en que tus relaciones de manera intencional conduzcan a las personas a Cristo. En tu matrimonio, ¿cómo puedes ayudar a que tu esposa sea más como Cristo? ¿Cómo puedo ayudar a mi esposo a que sea más como Cristo? ¿Cómo puedo ayudar a mis hijos a que sean más como Cristo? ¿Cómo puedo ayudar a mis compañeros a que sean más como Cristo? ¿Sí me explico? Ese es el inicio. Segundo, tenemos que enseñar la palabra de Dios. De manera colectiva, la iglesia, ¿cómo enseña la palabra de Dios? Lo estamos haciendo en este momento. Por medio de la predicación, por medio de los estudios en grupo, por medio de la escuela dominical y todos aquellos tiempos, espacios que se abran en las actividades de la iglesia para enseñar la palabra de Dios. Los jóvenes están teniendo una enseñanza, los niños están teniendo una enseñanza, las hermanas tienen una enseñanza cuando se reúnen, los varones tenemos una enseñanza. Esas son las formas o los medios por los cuales se enseña la palabra de Dios de manera colectiva, pero también tiene que ser de manera individual. Cuando yo ya he recibido toda esa instrucción y yo empiezo a pensar en cómo puedo influenciar a otros de manera positiva para acercarlos a Cristo, voy a pensar en lo que yo he escuchado de la Biblia de manera colectiva o en mi estudio personal, ¿por qué no? Y entonces yo lo voy a compartir, ¿ya? Y voy a empezar a hablar acerca de lo que entendí en el sermón el domingo, de lo que entendí en el tema de estudio, en el material o en el libro cristiano, ¿no? Estas cosas, hermanos, las podemos entender como las verdades generales. Hay verdades generales que están para todos nosotros. Estas son las verdades generales. Ahí está, ¿verdad?, la primera parte del título de este tema. Las verdades generales. Y bueno, el apóstol Pablo, ya no lo vamos a leer por tiempo, habló de estas verdades generales, ¿verdad?, del evangelio, del mensaje del evangelio que recibió de Dios para enseñarlo a los corintios, y esas verdades es en lo que él ha permanecido, es lo que dice en estos versículos del 1 al 12. Entonces, ya que yo tengo claro en mis relaciones que tengo que enfocarme a animar, a ayudar, a guiar a otros hacia Cristo, tengo que enseñarles la palabra de Dios. Por eso, no es que el conocimiento no deba estar presente, no, tiene que estar, pero en este orden. Tercero, y aquí, ¿verdad? Aquí, como cuando cae limón en la herida. Hermanas, cuando ustedes están en cocina y se cortan y tienen cortaditas, ¿verdad?, y les cae limón, ¿cómo se siente? Así. ¿A quién le gusta que lo corrijan? A todos, dijo el hermano Max. La mañana a todos. No, lo dijo
pues, en tono de ironía, creo, ¿eh? No, ¿quién le gusta que lo corrija? Bueno, si no hay corrección, hermanos, ¿se acuerdan que les dije que si quitamos alguna cosa de lo que leímos, se derrumba el discipulado? Si no hay corrección, si no hay quien amoneste, no hay discipulado. Ah, muy bien, hermano, muy bien. Porque a quien Dios ama, corrige. Entonces, discipular también requiere que se amoneste a alguien sobre las decisiones que esté tomando. Y ahí es donde toman relevancia las relaciones. Parte de ser cristiano es reconocer que el pecado nos engaña y necesitamos a otros para que nos ayuden a corregir errores. ¿Errores qué? Particulares. ¿Sí se entiende lo que significa errores particulares? Propios. Yo no puedo decirle a Tony, ¿verdad? Tony, fíjate que el hermano fulanito tiene este problema. No lo vayas a tener tú. No, no, ¿verdad? No. Bueno, yo, al llevar una relación con Tony, para ayudarle a seguir a Cristo, a ser más como Cristo, pues, digo, no como un policía, ¿verdad? Sino en el trato, en el pensar en los demás. Hermanos, nos damos cuenta cuando alguien no anda bien. Hay señales, ¿verdad? Cuando algo no anda bien y uno se da cuenta. Y porque uno también lo ha experimentado en su momento. Bueno, cuando una familia no viene a la iglesia, bueno, uno tiene que pensar en todo y ir descartando. Una salida familiar, como es el caso, hay hermanos ahorita ausentes que tuvieron salidas. Una salida familiar, un paseo. No llegan en 2, en 3. No, pues como que no creo que se hayan echado 3 semanas, 4 semanas de vacaciones, ¿verdad? No, algo pasa. Y ya uno habla o uno les dice, oye, no, todo bien. No, como que no. Y otra vez, ¿ya? Y empieza uno a ver la familia así como que, no, como que no, como que, bueno, sin poner, ¿verdad?, supuestos casos, pero cuando ya observamos algo así, decimos, bueno, puede ser que algo esté pasando, ¿verdad? Entonces tenemos que preocuparnos en cómo ayudar a hermanos, hermanas, que están pasando por diferentes situaciones, a guiarlos otra vez hacia buscar a Cristo, a buscar que sean como Cristo. Entonces, tiene que haber esa interacción, es necesario, Dios la ha mandado para que se corrija cuando es necesario corregir. Bueno, vimos en la escuela dominical, en el estudio anterior que estamos llevando, la disciplina de la iglesia, cómo se debe manejar el pecado en la iglesia, ¿verdad? El pecado en la iglesia siempre debe comenzar a manejarse con las menos personas posibles, siempre, siempre. Hay algo que yo observo en el hermano, la hermana o la familia. Si yo lo observo, nada más yo, y solo yo, tengo que ir. Obviamente, ¿verdad?, por sentido común, si es una hermana, bueno, pues tengo que hablarle con su esposo presente. Si por alguna razón su esposo no puede estar presente, pues voy con mi esposa. Pero son casos, o sea, de por sentido común, ¿verdad?, pero tiene que ser uno a uno. Si tu hermano pega contra ti, dice Mateo 18, ve y estando tú con él a solas. Y entonces, ¿verdad?, después, si la situación se sigue repitiendo y repitiendo y repitiendo, bueno, voy con otro hermano sabio, sabia,
que pueda tratarse ese asunto con discreción y ayudar a ese hermano o hermana que está siendo extraviado por el pecado y decirle. Y eso se puede repetir varias ocasiones. ¿Ya? No hay algo así como que una vez y ya, ¿no? Si ese pecado se extiende de manera que afecta a toda la iglesia, bueno, ese pecado se tiene que atender por toda la iglesia, perdón, toda la membresía de la iglesia, presentarlo, ¿verdad?, ante la membresía y, bueno, pues hacer algo con respecto a esa persona, como lo vimos que se hizo en la iglesia de Corinto, precisamente indicado por el apóstol Pablo, y decir, no, pues tienen que expulsar a esa persona porque lo que está haciendo es inmoral. Bueno, así es como se debe llevar a cabo el pecado. Pero hablando, ¿verdad?, de cuando tratamos de guiar a la persona otra vez hacia Cristo, porque está extraviada por el pecado, vamos a leer lo que dice Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 3, versículos del 12 al 18. Y aquí vamos a ver con claridad que el pecado se atiende de manera particular. Se tiene, ¿verdad?, que atender de manera particular. Ayúdenme a leer, bueno, síganme con su vista, mejor dicho. Vamos a leer del 12 al 18. Dice así: mirad, eso significa, tengan cuidado. Tengan cuidado, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? 40 años disgustado, Dios, con ellos. ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. ¿No? Cuando uno deja de creer en Dios, es porque está creyendo otras cosas. O sea, una cosa lleva a la otra, ¿no? Si yo dejo de creerle a Dios, yo estoy creyendo en otra cosa, ¿no? Si yo no estoy adorando a Dios, yo estoy adorando otra cosa, ¿sí o no? Digo, no, yo no estoy adorando nada. ¿Cómo no? Estás adorando tu propia comodidad, tu propio interés. No estás adorando a Dios, no estás buscando a Dios, no estás creyendo a Dios. Estás creyendo en lo que tú piensas que es lo correcto, pero no estás creyéndole a Dios. Eso es lo que vemos que dice aquí en Hebreos. Claro, no todas las personas actuaremos de la misma manera. Por eso, esos errores particulares tienen que ser corregidos cuando sea necesario. Si esto no se lleva a cabo en la iglesia, hermanos, ¿qué pasa? No hay discipulado. Ahora, vayamos pensando, hermanos, si realmente en el tiempo de nuestra vida cristiana hemos llevado un proceso de discipulado. Fíjese qué diferente es un proceso de discipulado a un estudio. Tiene mucha diferencia, ¿verdad? Un proceso de discipulado. Corregir errores particulares. Hermanos, voy a mencionarlo, lo diré en otras ocasiones más adelante, pero desde aquí se empieza a ver la humildad. ¿A quién le gusta que lo corrijan? ¿Por qué? Porque hieres mi ¿qué? Mi yo. Ah, muy bien, hermano, le está atinando casi a todos. O sea que sí le está llegando el mensaje, hermano. No es cierto, no es cierto. No, estoy echando porras de que está
poner atención. Y eres mi yo, mi orgullo, mi ego, lo hieres, lo hieres. Necesitamos ser corregidos y aquí está la humildad. Aceptar la verdad de Dios. Aceptar la verdad de Dios, ¿verdad? 4. Y se pone más intenso, ¿verdad? A ver, hermanos, hermanas. Vamos a hablar un poquito de moda. Ya ve que entre las damas hay venta por catálogo, ¿verdad? Normalmente, ¿cómo se presentan las prendas en el catálogo? ¿Así tendidas en una pared? ¿Cómo? ¿Con qué? ¿O le ponen, verdad, ahí la blusa, el pantalón, lo demás? Ay, caray, no sé, ¿verdad? Si se ve bien o no. No. ¿Qué es lo que se hace? Ah, bueno, ese no sé si lo inventó mi hermano, ¿verdad? No lo había escuchado. Bueno, así es. Tiene que ir, ¿cómo se dice? Modelado. Entonces, no se enseña nada más por enseñar. ¿Qué se hace? Se modela. Se modela. Así que, fíjense, hermanos, no se comunica el evangelio de Cristo solamente con palabras. El mandamiento no fue enseñándoles todas las cosas que yo he mandado, no. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Es modelar. Es modelar. Está en Mateo 28:20. ¿Y sabe por qué? Porque el objetivo de nuestras vidas como cristianos es que sean transformadas. Así que la única forma en la que nosotros vamos a poder modelar es que nuestra vida haya sido transformada. Ay, no, se pone más difícil, ¿verdad? La del discipulado. Híjole. Bueno. El Señor en su sabiduría envió a Cristo porque pienso que hubiera sido más problemático que hubiera puesto a cualquier hombre que no hubiese sido Cristo como modelo a seguir. ¿Por qué? Porque tendríamos muchos pretextos para por los cuales justificarnos si hubiese sido otro hombre. Pero al decir que fue Cristo, Cristo es como, vamos a imaginarnos, lo he comentado en otra ocasión, vamos a imaginarnos a un equilibrista, ¿sí? A varios equilibristas formados para caminar sobre una cuerda, ¿verdad? De un punto hacia otro. Los más experimentados no van a tener problema, ¿verdad? Pero hay diferentes obstáculos para poder, para evitar, ¿verdad?, que se mantengan. Entonces pasa uno y no llega ni a la mitad. Pasa otro y llega un poquito más de la mitad. Y así todos, ¿verdad? Todos caen. Todos pasan por los mismos obstáculos. Pero pasa uno sin caerse. Todos los demás anteriores que pasaron tuvieron una razón para decir, ay, es que era muy fuerte el viento. Es que me tumbó un pájaro. Es que... Y así diríamos de pretextos para decir, es que no puedo cumplir porque es que no puedo cumplir. Y entonces viene uno que en un intento pasó todo y no tenía necesidad.
de haber pasado por eso. Y dice, aquí está como se debe de hacer. Y cuando lo hizo bajo las mismas condiciones que nosotros. Aquel verbo se hizo carne, y eso significa humano. ¿Padeció Cristo igual que nosotros? ¿Fue tentado Cristo igual que nosotros? Entonces, el modelo a seguir es Cristo. Cristo es nuestro ejemplo. Así que Él es el modelo a seguir. Es decir, Cristo lo hizo, es decir, se hizo hombre, no tenía necesidad, y cruzó el valle de la muerte y cumplió. ¿Yo por qué no? ¿Yo por qué no? Bueno, hermanos, el objetivo de nuestra vida es tener vidas transformadas para modelar lo que enseñamos. ¿Qué impulsó a Cristo a hacer todo eso? La santidad de Dios, el nombre de Dios, el amor a Dios y el amor al prójimo. Cuando le preguntaron a Cristo, Maestro, ¿cuál es el más grande mandamiento? Y sí recordamos que Él dio como respuesta no un mandamiento, sino dos. Él no dijo nada más uno, dijo dos. Amarás a tu Dios sobre todas las cosas. Y el segundo es semejante a este. ¿Por qué diría Cristo dos en lugar de uno? No pueden ir separados. No pueden ir separados. Para mí, hombre, yo no puedo separar estos mandamientos. Y Cristo no lo hizo por cuanto fue hombre. Y agradó a Dios en todo. Ese es el punto, ¿verdad? Y yo no puedo separar esos mandamientos sin amar a Dios y sin amar a los demás. Eso fue lo que movió a Cristo a cumplir. El amor a su Padre y el amor por los pecadores. Y para discipular, es decir, para iniciar a discipular, para enseñar, para corregir, para modelar, yo debo de ser movido por el amor a Dios y el amor a los demás. Ahora, en el proceso de discipulado, hermanos, cuando nosotros discipulamos a alguien o estamos siendo discipulados, es algo bidireccional. ¿Qué quiere decir bidireccional? En doble sentido, pues. ¿Sí? Voy a poner un ejemplo. Bueno, vamos a citar, intentar citar de memoria Hebreos 10, 24 y 25, para ya no ir a leer y tomar más tiempo. Dice, ¿verdad?, que debemos exhortarnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Cuanto más veamos que aquel día el regreso del Señor Jesús se acerca. Y ahí habla, ¿verdad? Exhortaos unos a... O sea, el hecho de que yo esté discipulando a alguien, hermanos, es decir, que yo lleve el mando, por así decir, de esa relación de discipulado para enseñar, y eso estoy hablando en todas las esferas. ¿Cómo que todas las esferas? Las que hablamos. En mi esfera de padre, en mi esfera de esposo, en mi esfera de trabajador, en mi esfera de hermano de la iglesia, en todas las esferas, yo debo de procurar que mis relaciones de discipulado se impartan de manera bidireccional. El hecho de que yo sea padre de familia no implica que yo no tenga que aprender algo de mis hijos. Claro, yo puedo aprender de mis hijos. Yo como pastor puedo aprender de ustedes, hermanos, y he aprendido mucho. Yo como esposo puedo aprender de mi esposa, que a veces, ¿verdad?, se nos nota mucho lo naval. ¿Qué significa naval?
A mí me da mucha risa, hay talleres, hay un taller aquí en Celaya, cuando lo veo, Mofles el necio. No le ganas, ¿verdad? No le ganas, le dices, mira, no le ganas. Mofles el naval. También hay navalas, ¿verdad? Amar es requerido al discipular en todas nuestras esferas, ¿no? Exhortarnos unos a otros. Y cuando nos exhortemos unos a otros, también es importante que consideramos que quien lleva la batuta en la relación de discipulado, en el caso de los varones, Dios nos la ha dado, ¿verdad? ¿Por qué? Pues por su deseo soberano, ¿verdad? Porque así lo estableció, ese orden lo estableció Él. Y también para con nuestros hijos y también para el liderazgo en la iglesia, pero es importante que para que ese liderazgo sea en la iglesia, en la casa, en la familia, funcione, quienes están bajo esa relación de discipulado consideran el que está arriba. Vamos a leer lo que dice Hebreos 13:7. Como que no le entendí ahí, a lo mejor ha de pensar usted, no le entiendo muy bien. Bueno, vamos a ver lo que dice el texto. Vamos a suponer, ¿verdad?, que usted está procurando ayudar a su esposa a mejorar en un área en la que ella, pues, toma decisiones equivocadas. Usted está intentando que su esposa esté tomando decisiones correctas, sabias, y le está, ¿verdad?, instruyendo con la Biblia. ¿Cómo se sentiría el esposo que lo hace con amor, lo hace con cariño, lo mejor que puede? Y la esposa siempre, ¿verdad?, lo manda por un tubo. Lo que va a pasar es que se va a desanimar. Va a decir el esposo, bueno, creo que no hay una actitud enseñable. Y la verdad, cuando alguien no se quiere dejar enseñar, ¿qué pasa? Estoy poniendo el ejemplo de la esposa sin ninguna intención, hermanos, ¿eh? Bueno, ahora vamos a pasarlo con los hijos. Ya le dije a mi hijo de una forma, ya le dije a mi hijo de otra forma, y nada más no quiere. Ya es un adulto. Vive en mi casa, pero ya es un adulto. No hay una actitud de enseñar. Lo desprecia. En la iglesia, ya, ¿verdad? Uno lo dice de una forma, ya lo dice de otra, ya lo dice de otra, ya lo dice de otra. No, ¿verdad? Parece como que estamos hablando aquí al micrófono. Bueno, vamos a leer lo que dice Hebreos 13:7. Este es un principio que se aplica para todos aquellos que tienen, ¿verdad?, esa, podemos decir, la dirección en el discipulado, ¿sí? Dice el 7, acordaos de vuestros pastores que os hablaron, ¿qué? ¿Qué querrá decir aquí el autor de Hebreos cuando dice acordaos? ¿Qué piensa usted que quiere decir? ¿Cómo? Tenerlos es decir, valora que estás recibiendo un bien, porque quien se está preparando así, sea el esposo hacia la esposa o la esposa hacia el esposo, el padre hacia los hijos, se está preparando, está tomando tiempo, está considerando un bien espiritual para ti, porque aquí dice la palabra de Dios, valora, considéralo. Puede ser que si tú no lo haces, llegará el tiempo en que ya no lo recibas más. No porque la persona que está intentando hacerlo lo quiera, está cumpliendo, pero llegará un tiempo que también Dios
juzgará a quienes no valoran. Entonces, valora. Y si vemos entonces con esto, hermanos, que es bidireccional. La persona que se está preocupando por ti es porque te ama. Entonces, ¿cuál es la manera correcta de responder? Lo valoro. Hijos, bueno, aquí no hay jóvenes, ¿verdad? Pero quienes somos hijos, bueno, cuando fuimos hijos, tenemos que valorar, ¿verdad? Esposas, si su esposo lo está haciendo con sus deficiencias, claro, pero está teniendo esas consideraciones con usted, valórelo. Esposos, si nosotros, ¿verdad?, nos comportamos más como Nabal y ellas están teniendo esas consideraciones, tratando de rescatarnos, como lo hizo Abigail. No, mira, no le hagas caso a mi esposo, ¿verdad? Estaba borracho, ¿verdad? Bueno, no dijo así, ¿verdad? Pero no está en sí. Mira, aquí te traigo todo esto de hoy. No tomes en cuenta, ¿verdad?, la ofensa. Y hasta David también salió. El otro ya iba directo, ¿verdad?, con la espada desenvainada. ¿O no? Esta mujer es más sabia que yo. ¿Sí se fijan cómo actuamos los hombres? Que luego somos mecha corta, atrabancados, ¿verdad? Esa palabra es fácil de entender, ¿verdad? Somos atrabancados. Las mujeres dicen, mira, tranquilo, ¿verdad? No pasa nada. No te precipites. No tomes decisiones. Piensa en tus hijos. Piensa en esto. Piensa en lo otro. Y uno, ¿verdad?, lo primero es, yo sé. No, a veces toma uno esa decisión, ¿verdad? ¿Tú qué me vas a decir? Yo sé lo que... No. Por último, todo esto, hermanos, va envuelto de humildad. Todo esto va envuelto de humildad. Porque cuando tenemos humildad, ponemos en primer lugar los intereses de los demás que los nuestros. Y eso significa básicamente que para cumplir los propósitos del discipulado, nuestra capacidad para hacer todo eso no depende de nosotros, sino depende del poder de Dios. Él provee todo lo necesario para amar y servir a otros. Ya leímos, ¿verdad?, varios versículos sobre esto. Y solamente vamos a Filipenses, que no está incluido aquí, pero es también un pasaje que nos habla de eso. Miren, este pasaje es muy, muy conocido. Versículo 5 de Filipenses 2. Filipenses 2:5. Vamos a ver un ejemplo de humildad. Pero esa humildad está impulsada, potenciada en el poder de Dios. Dice, ¿estamos ahí, hermanos? Filipenses 2:5. Amén. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, nuestro modelo a seguir, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ahora observemos el versículo 2. Por tanto, es una conclusión. Por tanto, es decir, en base a lo anterior, toma como base el ejemplo de Cristo, y así como en el poder de Dios, en el Espíritu Santo, Cristo
fue conducido en su vida, cumplió los propósitos de Dios con obediencia mientras estaba aquí en la tierra, para que fuese resucitado y levantado de los muertos, y en ese poder es como el apóstol Pablo dice, bueno, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido. ¿Sabe que no somos obedientes por que somos buena gente? Esa obediencia que Cristo cumplió, la hizo en la llenura del Espíritu. ¿Cómo piensa que nosotros vamos a ser obedientes? En la llenura del Espíritu. Dice, si nomás ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce, ¿qué cosa? El querer como el hacer. O sea, hermanos, no es por nosotros, es por Dios. Todo esto está revestido de humildad. ¿Cómo es que Cristo hizo todo eso? Aprended de mí, que soy manso y humilde. Ay, hermanos, pues, después de ver un poquito más el panorama del discipulado, humanamente, se ve más lejano que lo que habíamos pensado solamente de compartir un tema, ¿no? ¿Cuántas cosas tengo que cambiar? ¿Cuántas cosas tengo que dejar? ¿Cuántas tengo que comenzar a hacer? Qué bueno que quien dio el ejemplo fue Cristo. Entonces, ¿lo podremos hacer, hermanos? En el poder de Dios y de su Espíritu, ¿lo podremos hacer? Bueno, escuché como 3 amén, pero por fe, espero que todos los demás también lo creamos. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, Señor, ahora entendemos con mayor razón porque tú, Señor Jesús, dijiste que ninguno que mira atrás, que ninguno que pone la mano en el arado y mira hacia atrás, es digno de ti, Señor. Humanamente, pues es imposible poder cumplir con este llamado a ser tus discípulos para guiar a otros a seguirte. Ayúdanos a depender de ti, Señor, tu Espíritu. Ayúdanos, Señor, a que nuestra fe, Señor, nos guíe, Señor, con valentía a cumplir este llamado. En todas estas cosas, Señor, que vemos, para que entonces podamos darnos cuenta si realmente estamos buscando ser tus discípulos. Padre, te ruego por todos y cada uno de nosotros, para que tú nos fortalezcas, Señor, en nuestras luchas y nos ayudes en nuestras debilidades. Te ruego, Señor, porque cambies nuestra mente. Dejemos de conformarnos, Señor, a percepciones pues que quizá hemos ido amoldando con el paso del tiempo, en los años que tenemos de conocer de tu palabra, Señor. Empecemos, Señor, a desempolvarnos. Empecemos
a cumplir con esto, Señor, que tú nos has mandado. Ayúdanos, Señor, que aprovechemos bien el tiempo, que las relaciones que tenemos aquí estén enfocadas a llevar a conocer de Cristo, a guiar a Cristo a las personas. Ponemos en tus manos, Señor, y esta labor titánica solamente puede ser cumplida en tu poder, Señor. Pedimos que obres, Señor, en nosotros. Te lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos que están siguiendo esta grabación, y a todos los que nos escuchan. Esperamos que sea de edificación para sus vidas.